Buenas, ¿cómo va? Bueno, capítulo 42. Quiero hacer una pequeña introducción sobre una charla muy buena que tuve con el ingeniero de mastering reconocidísimo, Bob Katz, sobre el tema de volumen en la música para streaming, ¿no? O sea, de qué forma se trabaja el volumen en la música para que cuando la escuchamos por streaming, sea en Spotify, en iTunes o donde sea, suene bien y pareja al mismo tiempo. Esto que en términos técnicos se conoce como loudness, en realidad es un parámetro que debería ser muy simple de controlar porque finalmente es una perillita de volumen, pero no lo es tanto porque los servicios de streaming, sea Spotify o cualquier otro, lo primero que quieren es darle una buena experiencia al usuario, ¿sí? Que la experiencia de escuchar música sea agradable, para lo cual buscan evitarle, como sea, la incomodidad de estar subiendo y bajando el volumen para cada canción, cual tiene lógica. Y la otra cuestión, la que buscamos más bien los que estamos del lado de la producción o postproducción de música, es que el exceso de volumen no deteriore la calidad, que se siga manteniendo cierta dinámica, que a veces se ha perdido completamente y que depende también del género musical. O sea, si en una misma playlist tenemos los Beatles y al lado Lady Gaga, seguro que el salto va a ser enorme. Y tiene lógica que así sea. Entonces, ¿cómo moderar esa diferencia de volumen para, primero, para uno no tener que levantarse a cambiar el volumen del reproductor en cada canción, pero también para que si subimos todo al volumen, por ejemplo, de Lady Gaga, no deterioremos la calidad del audio de los Beatles? Esto es una decisión y un proceso de decisión absolutamente complejo que tiene muchas aristas, digamos, que se ha discutido mucho y que particularmente en un grupo de trabajo liderado, entre otros, por Bob Katz, eh, se viene trabajando desde hace por lo menos un año en la última versión. La primera versión salió en el año 2014, en el momento que a mí me tocó ser presidente de AES, y por lo tanto yo tuve mucho acceso a ese grupo de trabajo y a ese desarrollo. Pero la verdad es que en ese momento no se le dio demasiada bola porque bueno, porque cada uno de los servicios de streaming estaba muy ocupado con su propio modelo de negocios y tratando de imponer el suyo y con mucha dificultad para ver la importancia y la conveniencia de lograr un acuerdo todos juntos. Ahora, 7 años después, se está llegando finalmente a un consenso y a una práctica en común que, si bien no llega a ser un estándar, es una recomendación que creemos que se va a poner en práctica. Entonces AES saca dentro de muy poco una publicación que se va a llamar justamente Recomendaciones de AES para el Loudness para Streaming, que tiene por lo menos la gran virtud de ser consensuada por todos los principales jugadores de la industria. De esto vamos a hablar con Bob Katz, y antes de pasar a ese video que fue grabado el otro día, quería hacer una pequeña aclaración sobre un tema que no está explicado en el video y que tiene que ver con los tipos de normalización. Nosotros sabemos que en principio el servicio de streaming, sea cual sea, va a poner lo que se llama un target, ¿sí? O sea, en realidad la traducción sería objetivo, pero definitivamente es como una meta a donde el volumen debería llegar para que suenen todos los temas aproximadamente igual. Después hay un montón de variantes de esto, porque tampoco es que suenan todos exactamente igual, pero por lo menos lo que intenta hacer el servicio de streaming es decir, bueno, esta canción vino masterizada muy fuerte, la bajamos un poco, es decir, la penalizamos, o si está muy bajita y necesita un poco más de volumen, la subimos haciendo limitación de picos para que llegue al volumen target. Esa palabra target va a ser reemplazada ahora en estas nuevas recomendaciones por otra definición un poco más acertada, pero como concepto, los servicios de streaming hacen eso, buscan que el volumen sea lo más parejo posible para satisfacer al usuario. Ahora, si lo que hace el servicio de streaming es básicamente subir o bajar el volumen de la música en función de lo que ellos necesitan, nosotros tenemos que saber eso de antemano, porque si no la música va a sufrir. Por lo menos el rango dinámico de la música se va a aplastar o puede llegar a sonar incluso distorsionado si se le aplica esa penalización de volumen o si se la sube inesperadamente por razones de
de necesidad propia del streaming. Entonces, hay dos tipos de normalización. Normalización por track, o sea, por pista, por canción, o por álbum. En la normalización por track, lo que se hace básicamente es tomar la canción al volumen que venga masterizada, se compara con el target, que por ejemplo en el caso de Spotify son menos 14 loops, y se penaliza bajando la cantidad de volumen que haga falta, o se sube, limitando picos, con tal de llegar a ese loudness integrado de menos 14. Eso lo hace automáticamente o semiautomáticamente el servicio de streaming. El tema es que eso no resuelve algunos de los problemas. En la normalización por álbum, que es mucho más interesante, lo que se hace es calcular el loudness integrado de cada canción. Después se toma la canción más fuerte, la que tiene el loudness integrado más alto, se compara esa con el target y se penaliza o se sube, pero todo el álbum en proporción. Es decir, si se sube, por ejemplo, o se baja, digamos, 3 dB porque estaba muy fuerte, porque la canción más fuerte estaba en menos 11 y el target es menos 14, se baja todo el álbum menos 3 dB. De esa forma se mantiene la intención artística, la intención de producción, digamos, de que algunas canciones suenen más fuertes y otras más suaves o con más dinámica, que quizás en esa dinámica pueden coincidir los picos con las canciones más fuertes, pero que de ninguna manera el loudness integrado debería ser el mismo, porque no tiene lógica. Si conviven en un mismo álbum un rap, una canción muy power y una canción acústica, lógicamente no van a tener el mismo loudness integrado. Por lo tanto, llevar todo arbitrariamente y en forma automática a un target X, sea menos 14 o el que sea, no tiene sentido. Lo que hace es destruir la intención artística de la música y muchas veces también la calidad de audio. Esta normalización por álbum es más inteligente y más respetuosa, y sin embargo conserva también la intención de no perjudicar al usuario yendo a cambiar el volumen de reproducción cada 2 minutos. Otra cosa interesante, y antes de pasar al video con Bob Katz, es que en esta recomendación se está específicamente buscando bajar ese target, que ahora va a ser propuesto de menos 16 para la normalización por álbum, o sea que el loudness integrado del álbum sea menos 16, con la canción más fuerte, o sea la posibilidad de considerar que hay una canción más fuerte llamada loudest track, que puede llegar a menos 14. Eso es lo que se propone en esta nueva serie de recomendaciones. En la conversación con Bob Katz, algunas cosas van a quedar seguramente mucho más claras, y la idea es que después esto habrá posibilidades de preguntas, etc. No se pudo hacer en vivo, pero por lo menos el video está disponible para que si alguien quiere después referirse a eso y preguntarle a él o a mí, acá estamos. Ojalá que le disfruten. Chao, nos vemos. Bueno, estamos con el maestro Bob Katz, uno de los más reconocidos ingenieros de mastering en el mundo. Es un placer y un honor para mí estar hablando con él. Gracias, Bob, por darnos este tiempo. Vamos a hablar durante un rato, supongo, una hora quizás, sobre algo que en el mundo del mastering está siendo muy candente, un tema del cual se está hablando mucho, que es el loudness para streaming. Yo personalmente he recibido un montón de consultas de cómo se debe masterizar para que pueda sonar bien y al mismo tiempo al volumen que todos quieren sonar en las playlists de Spotify, de iTunes, Apple Music, bueno, etcétera, en todas las plataformas. Y es muy complicado porque mucha gente desconoce el funcionamiento de estas plataformas, y entonces ahora por primera vez nos encontramos con una serie de recomendaciones que están a punto de salir, confeccionadas con muchísimo trabajo, de más de un año, por un grupo de los cuales uno de los líderes de ese grupo es Bob. Entonces, para mí, insisto, es un gran honor y además un privilegio poder estar hablando con él de una manera directa, simple y haciéndole las preguntas que quizás muchos queremos hacerle. Entonces, Bob, gracias nuevamente, y quiero empezar preguntándote
específicamente con respecto a estas recomendaciones de AES que están por salir, ¿cuál es tu visión? ¿Crees que realmente la industria va a sentir que esto, que ahora está eh, en pleno proceso, va a terminar no digo estandarizarse, porque sabemos que el estándar es justamente una palabra difícil en esto, pero de alguna manera vamos a llegar a un acuerdo, un consenso? Estoy muy optimístico, Andrés. Maestro Andrés, por favor, seguro. Tú tienes como 30 años o más de experiencia en la masterización, ¿no es verdad? Es verdad, igual que vos. Sí, sí. Yo soy muy optimístico a causa de que al fin tenemos como miembros de nuestro comité Spotify, Tidal, Qobuz, SoundCloud, Apple, varios creadores como maestros de masterización como Ian Shepherd, tú, yo, George Massenberg, Neres, y todos estamos colaborando de tratar de hacer un documento que va a ser aceptado. Sí, yo también estoy muy optimista y es realmente muy, eh, bueno, genera una sensación bastante particular el saber que esto va a suceder quizás por primera vez en esta industria, ¿no? Que podamos ponernos de acuerdo y tener algo a qué apuntar. Y como muy bien decía Ian Shepherd el otro día en una conversación privada en el grupo de desarrollo, él decía algo que me parecía muy interesante y decía que si nosotros hacemos creer a los creadores de contenido que ellos necesitan apuntar a un determinado target, ¿sí? A un determinado objetivo, que es como muchas veces se denomina esto, el target loudness, incluso en muchos medidores, esa es la palabra que se usa, estamos dando la impresión equivocada de que el creador del contenido tiene que crear para un determinado target, y en realidad eso le quita libertades. Entonces es muy interesante este giro que se está dando ahora, del cual mucha gente todavía no está al tanto, porque es algo que se está recién cocinando en estos días, estas semanas, de hacer un giro en el concepto, de pasar de lo que es target loudness a distribution loudness. Y me gustaría muchísimo Ujú. que con tu Sí, claridad sí, pudieras sí, tenemos que dar crédito al señor Bob Orban, un miembro de nuestro pequeño comité de drafting que nosotros hemos creado el documento para approval, ¿cómo se dice y approval? aprobación. Aprobación. Él inventó o determinó una idea, una gran idea de usar en vez de target, decir distribution loudness. Loudness de distribución. Y esto indica muy claramente, sin pensar, cuando vemos la palabra, que es el, el loudness que queremos que los streamers usen en su streaming, Ujú. no que los creadores como tú y yo y los músicos y los productores, nosotros no tenemos que grabar o masterizar a un cierto punto, solamente tenemos que entender que cuando llega al streaming va a llegar a cierto punto. Exacto, exacto. Y es tan importante esa diferencia que por eso me gustaría meterme un poquito más en ese tema específicamente. Ujú. El otro día en el grupo de trabajo diste un ejemplo que me pareció muy interesante, muy explicativo. No sé si quisieras mencionarlo de vuelta, sobre la situación que se podría dar si uno masterizara dos discos de un mismo Ajá. artista, ¿no? Déjame explicar si puede. Bueno, como ingeniero de masterización, voy a explicar un ejemplo de un principio que en el nuevo documento de recomendaciones estamos
diciendo que recomendamos que normalización según el álbum será el the choice, el escogimiento, no. Y la elección. La selección preferida para los streamers. En Perdón, vez voy de, a hacer una ¿sí? pequeña aclaración, un paréntesis, porque es importante. Uno ¿Mm? puede elegir normalizar por álbum o normalizar Mm, por track. Eso quizás no exacto. todo el mundo lo sabe. Que preferimos normalizar por álbum. Y voy a explicar un ejemplo. Los artistas y que incluyen los ingenieros de masterización, los productores, los artistas, creadores, van a hacer un álbum que tendrá unas canciones fuertes y unas canciones suaves. Y queremos preservar este este principio. Entonces, tratamos de educar a los streamers que la preferencia de los artistas es usar album normalization todo el tiempo. Y voy a explicar en un ejemplo. Digo que si yo hago un playlist que tiene Frank Sinatra, The Beatles, hip hop, rap, rock, heavy metal, si usamos album normalization, podemos tocar todo este playlist normalizado por álbum y escuchar las selecciones de los ingenieros de masterización como si fuera masterizado en juntos. Ujú. Digamos que la razón es, y tú conoces como ingeniero de masterización, que los ingenieros de masterización ponen las canciones suaves en relación a las canciones altos. Entonces, si arreglamos las canciones fuertes a al mismo loudness, las canciones suaves van a seguir en la misma proporción que la masterización. Y no importa si hay artistas mezcladas en este playlist. Y será un esfuerzo difícil porque no voy a nombrar nombres, pero hay streamers que no entienden esto y tenemos que educarles que no importa que, que podemos construir un playlist mezclado, mixed up, en Ujú. cualquier orden y Ujú. va a funcionar. Si los álbums eran masterizados con un ingeniero de masterización, porque lástima hay álbums y discos que salen ahora que no fueron masterizados con canciones todos fuertes y sin artista. Y no hay un defenso contra esto, pero sí fueron álbums bien masterizados. Vamos a tener lo que yo digo, inteligencia artificial, casi inteligencia artificial, porque manifiesta la decisión del ingeniero de masterización. Otro ejemplo, como ibas a preguntar, que yo di a un ingeniero de un servicio muy famoso que no tenemos que nombrar, y a él le gustó mucho el principio. Voy a descubrir la historia de dos discos, Ujú. dos álbums, por ejemplo, que yo, eso no ocurrió, pero puede ocurrir. Dos álbums hechos por el mismo artista. Ujú. Un álbum tiene 9 canciones fuertes y una canción suave. Ujú. El otro álbum tiene 9 canciones suaves y una canción fuerte. Puede ocurrir, Sí. puede ocurrir. Entonces,
el loudness integrado de un álbum es muy bajo o puede medirlo bajo. Ujú. Y el loudness medido de otro álbum suena fuerte. Pero cuando yo los mastericé en el mismo contexto. Yo puse la canción fuerte del disco número 1 al mismo loudness que la canción fuerte del disco número 2. Y mi control de volumen se quedó en la misma posición por la masterización de cada álbum. Son en el mismo contexto. Ujú. Entonces, al principio, los playlists tienen que normalizarse según la canción fuerte del álbum. Y eso era un principio también que yo contribuí a nuestro comité, de Claro. usar la canción fuerte. Ujú. Claro, exactamente. Si se normaliza en función del álbum, entonces eso respeta digamos, la intención del artista y la intención del ingeniero de mastering. Cosa Ujú. que si se masteriza, si se normaliza por track, ya no pasa. Sí, y si normaliza por track, ¿sabe que normalizar por track es compresión? Ujú. ¿Y por qué es compresión? Es compresión porque las canciones suaves suben al mismo nivel que las canciones fuertes y Ujú. suena muy, muy extraño. Ujú. Yo hice un ejemplo algún día de un álbum con una pista de diálogo, un álbum de hip hop, con una pista de diálogo entre los artistas. Diálogo y canción fuerte. Cuando yo normalicé el diálogo al mismo loudness que la canción fuerte, sonó horrible. Fuertísimo. Esto es track normalization, normalizar por pista, y esta es la razón que es una mala decisión. Claro. Bueno, y hay un par de aspectos de estas recomendaciones que a mí me parecen interesantes. Uno que particularmente me gusta es que está contemplado esto del loudest track, ¿no? O sea que dentro de un disco puede haber una pista más fuerte que está contemplado, está totalmente permitido, ya que no tienen que Ujú. ser todos al mismo volumen. Al oído, Claro, según las intenciones del artista. bueno, entonces como que es parte de esa normalización entender que quizás hay un track que puede sonar más fuerte. Y esa diferencia que yo creo que alguno dentro del grupo dijo que lo había medido, creo que Elko Grimm dijo que había medido como más de 4 millones de tracks Ujú. o de 4,000. y había descubierto que la variación máxima o promedio, digamos, entre el loudest track y el resto era de 2.5 dB apenas. Exacto, muy, muy bien, que me alegra que has recordado um, ah, esta información, porque si hay gente en los streamers que tienen miedo de que las pistas van a sonar demasiado bajo, no tienen razón, porque la mayoría de las pistas bajas. Pero aún un álbum muy famoso de Dire Straits, Ujú. ah, que, que salió en los años 70, Ujú. hay una canción suave que mide hasta, yo creo, 10 decibeles más suave que la canción fuerte. Ujú. Pero cuando yo toco en mi carro, suena perfecto. Claro. Entonces, yo pido a los streamers, por favor, dejen las intenciones de los artistas, respeten a nosotros. Claro. Sí, y es interesante que quizás no todo el mundo lo sabe, pero una variación de 2 dB o incluso 2.5 dB es como, para el promedio de la gente, es como la mínima variación, ¿no? Digo, para un ingeniero de mastering podemos hablar de 0.3, 0.2 dB y sería normal porque son
digamos, variaciones mucho más finas a las que quizás estamos acostumbrados por razones lógicas del trabajo que hacemos todos los días, pero para un oído promedio, una variación de 2 dB es algo, digamos, es como el mínimo escalón. Entonces es Ujú. interesante entender que eso quizás no afecta tanto a la percepción como quizás uno cree, ¿no? No, y es será para la mayoría de los escuchadores una cosa sutil y just felt, sentido Sí, y sí, no oído. exactamente, sí, una sensación, como, sí, Mm. sí, exactamente. Y bueno, y me parece interesante también destacar de esto que dijiste al principio con respecto a estas recomendaciones, es que verdaderamente por primera vez están todos sumados, están todos on board. Entonces, Al fin, claro, esperamos. Y hay un streamer que tuvo una reunión, lonche, una reunión ah, privada con nuestro grupo de drafting informal y nos dijeron que les impresionaron mucho nuestro nuevo documento y no tienen ninguna queja ujú. con los niveles, recomendaciones y todo. Y ese streamer es uno de los más populares de todo. Entonces, estoy optimístico. Sí, tal cual. Bueno, ahora que, digamos, nos acercamos a la fecha de publicación de estas recomendaciones, yo estuve en esa situación muchas veces porque, bueno, al haber estado siendo parte del comité directivo de AES, entiendo cómo es el proceso, pero sería interesante que lo explicaras, cómo eso trasciende a la gente, cómo, de qué manera, está bien, se publica, pero además, cómo, cómo es el acuerdo para que esas compañías que ahora son parte de este grupo de trabajo lleguen a implementarlo, porque incluso se está hablando de, en algunos casos, bajar lo que antes se denominaba el target loudness, que estábamos siempre hablando de menos 14 por Spotify aproximadamente, y ahora quizás hay como, había como tendencias de bajarlo todavía más, ¿no? De menos 16 o incluso menos 18 para Ujú. diálogos. Entonces es interesante entender que esto que es un abstracto, que es una teoría, que está en un grupo de trabajo por ahora muy chico, ¿cómo llega a la gente? ¿Cuál es ese proceso? Si tenés ganas de contarlo. Ok, ¿quién? Ok, bueno, AES va a publicar la publicación Ujú, y también por la primera vez un grupo, un grupo hermano que hemos construido está en medio de construir un website ujú, de información sobre el loudness, ujú. según el AES. Y vamos a tener un forum donde se puede poner preguntas, informaciones. Esperamos que va a pasar. Pero de todos modos, el progreso siempre es lento. Hace mucho tiempo que el primer documento salió y no había ningún movimiento. Esperamos que quizás esta vez, a causa de la colaboración que hay entre todos estas compañías, esta vez vamos a tener más éxito. Sí, porque hay algo que está un poco en el aire, ¿no? La sensación de que estas recomendaciones en su versión inicial, de la cual yo también participé, no, no fueron aceptadas por la mayoría de la gente, porque no por rechazo, simplemente porque no sentían que tuviera peso o injerencia en su trabajo diario. Como que los productores siguieron haciendo más o menos lo que se les cantaba, lo que les parecía. Sí. También lo que pasó entre este momento y anterior, hace más de 5 años, yo creo, Sí. y el momento ahora, es que, y voy a nombrar Naris, los productores, los artistas, los músicos
están hartos, ¿cómo se dice? Sí, Sick, hartos. hartos de la situación. Ujú. Y han comunicado, ayúdanos a ese, danos un estándar que podemos reconocer. Entonces, esta vez tenemos NARAS en colaboración y creo que cuando salga el documento, no digo cuando sale el documento, que NARAS va a comunicar a sus miembros al fin. Estos son los principios en que trabajamos. Claro, aclaremos que NARAS es la, La Grammys, los sí, Grammys. los Grammys, la Academia de Grabación Norteamericana, de Arts and Sciences. Esa es la sigla. Es importante. National Academy of Recording Arts and Sciences. Bueno, dije cualquier cosa, pero bueno, es eso. En todo caso, lo interesante es que es quizás la única organización junto con AES que pueden tener peso suficiente a nivel mundial como para establecer, aunque no sea en categoría de estándar, pero sí de recomendación fuerte, cómo nos conviene a todos trabajar. Porque un poco lo que está pasando y lo que vino pasando todos estos años es que creíamos que la guerra del volumen iba a desaparecer. La guerra. Y en realidad fue en aumento porque muchos se dieron cuenta que podían masterizar más fuerte que la recomendación y que esos menos 14 de Spotify, si uno quería entregar un máster a menos 8, podía hacerlo con la penalización correspondiente, pero iba a terminar sonando más fuerte en las playlists. Ahora que hay muchísima discusión sobre si eso conviene o no conviene y qué es lo que realmente pasa con el audio cuando se penaliza y con la compresión original de haber llegado a un mastering tan apretado, todo eso hace que estemos replanteando y que digamos, bueno, finalmente quizás ahora podamos llegar a una situación de verdadero consenso donde todos estemos entendiendo que la dinámica es importante, que el volumen también lo es, pero Ujú. si es en contra de la dinámica, entonces vamos en un camino que no tiene sentido. Y los artistas tienen que aprender que no hay una obligación de masterizarlo abierto, se puede masterizarlo comprimido como siempre, Ujú. en cualquier manera que quieren. No, esta no es una recomendación, repito, para los artistas, una recomendación para los streamers. Ujú. Exacto, exacto. La recomendación es para las plataformas de streaming para que entiendan cómo distribuir este contenido sin, Ujú. sin generar un aplastamiento de la dinámica que normalmente uno intenta preservar como ingeniero de mastering, o que en O, todo o caso, por lo sí, me- sí, o por lo menos permitir que las canciones dinámicos pueden juntarse con las canciones o géneros comprimidos exacto. y vivir en el mismo mundo. Porque aclaremos que todo esto nació de que en algún momento se determinó que lo que más le molestaba al usuario era tener que cambiar su control de volumen, ¿no? Entonces, cuando el usuario, que es el rey en estas situaciones, porque uno trata de complacer, sobre todo las plataformas de streaming tratan de hacer lo que el usuario pide, entonces, lógicamente, si ese es el principal problema para el usuario, vamos a evitar que esto pase. Y eso quiere decir que entonces se empezó a normalizar a costa de que los creadores de contenido ya no tuvieron más la libertad. Ahora esto cambia eso y permite que siga existiendo la libertad en la creación de contenido sin decepcionar al usuario. ¿Cuál es el control más grande en mi estudio? Detrás de mí, el control verde. El control de Verde, verde. detrás de mí en esta foto es el control del monitor. Claro. Sí, sí, por supuesto. Detrás en la foto. Sí, sí. Sí, además, no es casualidad que estemos hablando porque sé perfectamente que sos un gran defensor de la dinámica y que no sos de los que buscan volumen por el volumen mismo. Entonces, quizás esto también pueda ser de alguna manera una enseñanza para que empecemos todos a buscar primero la dinámica, primero la calidad de audio y en última instancia, por supuesto, si eso tiene que sonar fuerte porque el género lo pide,
no hay ningún problema, pero no a costa de destruir el audio. Es lo que venimos diciendo siempre, Ujú. pero de alguna manera creo que ahora estamos un poco más alineados para poder hacerlo todos. Y es muy Ujú. importante ese momento. Paso a paso. Y tenemos que dar crédito al ingeniero de masterización de Inglaterra que se llama Ian Shepherd, Sí. que ha hecho en su propia manera, gratis, a un website de educación sobre loudness. Y entonces, entre los años, entre el primer documento y el documento que va a salir, la educación, en inglés digo awareness, conocimiento de lo que es loudness y cómo funciona, se ha aumentado mucho. Y Ujú, hay lugares donde ustedes pueden buscar información, ujú, como el mío, y como el de Ian Shepherd también, ujú, que van a explicarte lo que pasa cuando llega a la distribución. ujú. Sí, sí, digamos, específicamente creo que en un grupo de trabajo como este, en el cual hay gente de todos los rubros, algunas personas hacemos mastering, pero otras se dedican a otras cosas. Entonces, es interesante que de alguna manera esas recomendaciones de loudness for streaming tienen que cubrir las expectativas de todos los rubros, y dentro de los cuales la música es uno y quizás el más sensible, pero no el único. Entonces, bueno, nada, ahora ojalá que muy pronto tengamos la posibilidad de ver las recomendaciones completas, mejor dicho, de publicarlas y de que la gente las reciba y las estudie, y ahí llegan las preguntas. Mira, Andrés, ¿tienes todavía influencia en el gobierno de la AES? Sí lo tengo. Okay. Habla con Jonathan Weiner sobre algunos obstáculos quizás para que este documento salga lo más pronto posible. Sí, por suerte Jonathan Weiner, además de ser el actual presidente de AES, es un ingeniero de mastering también, entonces entiende perfectamente en dónde estamos parados. Sí, yo creo que este momento va a ser muy diferente, porque hay mucha claridad de concepto y hay un consenso verdaderamente general. Lo que nos pasaba, que vos dijiste hace 5 años, pero esto fue en 2014, cuando empezamos a trabajar. Entonces ya son 7 años. Y en ese momento era el Wild West completo, es decir, no había realmente ningún tipo de aproximación al estándar. Cada uno hacía lo que quería, lo que Oh, podía, y no había ningún tipo de comunicación. Era impensado tener a los streamers dentro de un equipo de trabajo. Yo personalmente en ese momento me tomé la tarea de trabajar, de contactar a algunos, y algunos contestaron, otros no contestaron. En fin, muy difícil. Ahora es muy distinto. sí, it was like pulling teeth for a while. Exactamente, sacarse los dientes. Yeah. Bueno, muchísimas gracias, Bob. De verdad, Ay, aprecio muchísimo que hayas tenido este momento para hablar conmigo, ah, y ya vendrán las preguntas. Cuando vengan, te las haré llegar. gracias a ti por hacer esta plataforma para la comunidad hispánica y dispénseme por todo mi acento malo, Ah, pero estoy tratando de comunicar. Algún día voy a decir R con R, cigarro sin problema. ¿Qué otro? Um, guitarra. guitarra, ok. Ok, entonces esperamos hasta pronto. Sí, claro. Ah, Seguimos hablando todo el tiempo. Un abrazo, que estés muy bien.